Gracias amigos por continuar con nosotros en este programa en el que estamos hablando sobre inteligencia artificial y gobierno abierto, posibilidades y riesgos también. Y tenemos la suerte de contar con la presencia de Narcisa Medranda. Ella es directora y docente de las carreras de diseño multimedia de la Universidad Politécnica Salesiana. Es doctora en comunicación y periodismo, máster en periodismo investigativo, datos y visualización, máster en educación y licenciada en comunicación. Ha sido miembro activa del grupo de investigación GICODEPTO, ha estado en la Universidad Autónoma de Barcelona, ha publicado varios artículos. En fin, tenemos una experta desde el punto de vista de la comunicación, pero también el manejo de inteligencia artificial. Bienvenida, Narcisa, a este programa. Muchas gracias, doctora Rosalía. ¿Cómo enfocamos el tema de la inteligencia artificial desde la comunicación? Bueno, tenemos que empezar pensando en que la inteligencia artificial es un sistema hecho desde el sistema computacional para resolver problemas que normalmente han sido resueltos por el ser humano. Entonces, desde esta perspectiva, la inteligencia artificial nos permite automatizar procesos. Y estos procesos hacen que la comunicación sea mucho más efectiva y más cercana al ciudadano. Normalmente el comunicador tiene como muchas aristas y muchos trabajos al mismo tiempo y hace que se retrase la información entre la respuesta inmediata y la gestión. Entonces, la inteligencia artificial nos va a permitir tener una respuesta inmediata a lo que los ciudadanos están de una u otra manera solicitando. En este sentido, es clave articular tanto la comunicación con la inteligencia artificial en el tema de gobierno abierto, que es el tema que nos compete ahora mismo, para resolver los problemas ciudadanos y a la vez darle palabra al ciudadano para que pueda auditar a sus gobiernos. Esto es la teoría, ¿verdad? La teoría. Que suena maravillosa. Dice, bueno, vamos por ese lado. Pero ¿qué está pasando en la práctica? Porque, por supuesto, todavía al menos la inteligencia artificial y al menos en nuestro medio, manejada por seres humanos, ¿no es cierto? Y sin embargo, todavía tenemos cosas que se atrancan, que se trata de conectar las personas en línea, que las plataformas se caen. ¿Cómo vamos a ir solucionando esto para que el país se ponga al día realmente en esto que es gobierno abierto, que es una necesidad imperiosa? Empecemos porque tenemos un gran problema dentro de la construcción mismo de la información. Si bien la ley estipula que la información tiene que estar en una página web, aún tenemos municipios que no la tienen. Y esto es un problema, porque no podemos precisamente agilitar procesos. Por otro lado, en el tema de cumplimiento propiamente de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, tenemos un déficit de 221 municipios, apenas 21 municipios en el año 2023 cumplen. 200 se quedan fuera. Exacto. Qué bárbaro. Con los parámetros mínimos del 50%. Si quieres que lleguen a un 70%, solamente Cuenca llega al 73%. Los otros es están el por que debajo más desarrollado. El que mejor lo ha venido trabajando. Yeah. Ahora mismo estamos evaluando también el 2024 y todavía no tenemos datos completos porque de todas maneras hay que darle como un tiempo para que corrijan. Entonces, si tenemos un problema de cumplimiento con la legalidad y a eso le sumamos un poco de desconfianza en el uso de la tecnología para resolver los problemas, ¿por qué? Tenemos un personal no capacitado. Tenemos un personal que cree que la inteligencia artificial es un problema y no una solución. Claro, o piensan que hay que usar el chat GPT para hacer rápido alguna tarea y punto, se acabó, ¿no? Exacto, porque además no se piensa en la inteligencia artificial, no solamente desde chat GPT, sino toda la inteligencia artificial, mirada desde la filosofía también. Y cómo hacer un prompt que obedezca a las necesidades que estoy buscando. Entonces le tengo que dar un valor y le tengo que dar un rol. Ahora, por un lado tenemos esto, gente que hace preguntas, dime qué edad tengo. Sí. Y que no necesariamente es una respuesta fiable. Y por otro lado, también la elección de personas que trabajan dentro de las, hablemos de los municipios, del gobierno abierto, de las instituciones que están más cercanas al ciudadano, que normalmente son personas contratadas a dedo. ¿Por qué? Porque es amigo del alcalde, es amigo del concejal. Participó en la campaña. Participó en la campaña y que normalmente tampoco tiene las habilidades para enfrentarse a este mundo tecnológico cambiante constantemente y que te permite resolver problemas. Entonces se quedan gestiones, respuestas ancladas allí a la voluntad política y no a la necesidad ciudadana. Entonces tenemos dos problemas, falta de cumplimiento de la ley por un lado, por otro lado desconocimiento del tema tecnológico
y por otro lado el tema de elección a dedo de claro, y la ejercen. capacitación a los funcionarios. Ahora, ¿qué hacer, Narcisa? Usted como experta, ¿qué recomendaría, por ejemplo, a los municipios? Las autoridades locales siempre están más cerca de la ciudadanía, ¿no? Y esto haría que evidentemente uno espere que los municipios, por no decir las juntas parroquiales y todos los otros organismos que son gobiernos locales, puedan de alguna forma ponerse al día. ¿Cómo hacerlo? Bueno, empezar por capacitar a su gente. Primero hay que desmitificar y dejar de satanizar a la inteligencia artificial y verla como un aliado. ¿Así la ve usted? Sí, totalmente. Que me permite desde una formación completa, integral, resolver problemas. Entonces, yo creo que los municipios deberían colocar, pensando en municipios, pensemos en las instituciones públicas o todas aquellas que usan fondos del Estado, un poco para transparentar, pensando en el gobierno abierto inclusive, en dejar un presupuesto que permita la capacitación de todos los responsables, todos quienes hacen acción, quienes hacen gestión dentro de estas instituciones. ¿Para qué? Porque estas instituciones están al servicio de la ciudadanía. Y si están al servicio de la ciudadanía, la respuesta tiene que ser inmediata. No puede ser una administración lenta que dificulta la gestión. Tiene que ser una respuesta rápida. Pensemos en el gobierno de Estonia, por ejemplo, uno de los gobiernos con mayor accesibilidad y mayor digitalización de procesos. ¿Cómo ha mejorado su gestión a partir de utilizar IA para darle respuesta al ciudadano? En España, por ejemplo, hay algunos ejemplos súper interesantes donde se está utilizando la IA precisamente ¿para qué? Para que diga qué pasa con la calle tal, qué pasa con la ciudadanía aquí, qué pasa con los buses. ¿Por qué los cables están tendidos de esa forma inconsulta en las calles, ¿no? Exacto, y la ciudadanía está constantemente como alimentando esa enfermedad y le da de una u otra manera temas que tiene que resolver la institución pública. Nosotros tenemos solo como ejemplo, ¿no? Sí. Tenemos una experiencia súper linda que es una app que hemos hecho, una web app, para resolver los problemas de la protección de datos. Entonces, ¿qué hacemos? Que es otro tema fundamental. Exacto, ¿qué hacemos? El ciudadano solicita una información, pero sus datos no pueden estar en abierto. Entonces hay una contradicción. Por un lado, la ley de transparencia que te pide que la información tiene que estar abierta, pero por otro lado, la protección que te dice que tiene que proteger los datos del ciudadano. Entonces nosotros, a través de la inteligencia artificial, construimos una web app donde permitimos eliminar aquella información que pone en riesgo, más aún en una sociedad tan conflictiva como la ecuatoriana en este momento, donde los datos personales te pueden llevar a secuestros, te pueden llevar a todo lo que ya conocemos. Claro. Exacto. Entonces, el Estado y las instituciones públicas tienen que velar por proteger a la ciudadanía. Entonces, la app elimina automáticamente en automático aquellas que no son pertinentes y que no es necesario que estén allí visibilizadas. Precisamente para el gobierno abierto. Entonces, ¿qué hacemos? Eliminamos nombres, apellidos, correos, números de cédulas, todo el tema de códigos que te permiten visibilizar quién eres, dónde estás y todo esto. Se elimina y queda solamente la información que pertinente. Se requiere poner en gobierno abierto. ¿Y esto está ya ejecutándose en alguna parte? Le hemos hecho con una compañera de la Autónoma de Barcelona y funciona en España de momento. En España, ya. Entonces, lo hemos hecho nosotros en Ecuador. Lo curioso es que es un trabajo hecho en Ecuador. Me encanta. Para los españoles, porque aquí en Ecuador todavía la ley de protección de datos no es que está tan desarrollada. ¿No? Pero hay que trabajar en eso y ojalá algunas administraciones municipales tomen este tipo de proyecciones que pueden ayudar a solucionar los problemas de la ciudadanía, porque eso es lo que tienen que hacer los municipios y en general los gobiernos, tanto locales como nacional. Ahora, Narcisa, en el tema de capacitación al personal, ¿cómo trabajar desde una universidad como en la que usted está? Me parece que en Ecuador somos muy pocos los que trabajamos el tema de transparencia y vinculada a la IA. En ese sentido, nosotros queremos hacer un reconocimiento de las buenas prácticas comunicativas. Quiero aclarar esto porque a veces se confunde con están premiando a los corruptos. No, no. Práctica comunicativa del acceso a la información pública. Yeah. Y cómo se hicieron sus negocios, allí usted no interviene. No. Pero es en la forma de comunicar. La forma de comunicar, para que la ciudadanía esté informada y al estar informada, elija bien a sus representantes políticos. Yeah. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a hacer la premiación, espero a finales de julio, de los gobiernos que han cumplido, de estos 21, con el tema de la ley. Ya al menos ese es un primer paso. Primer paso. Cuando los otros se sientan que no han cumplido, esperamos una reacción. ¿Y esto lo van a hacer a través de qué organización? A través de la Universidad Politécnica Salesiana. Ya.
y esperamos una reacción. Con esa reacción lanzaremos un pool de formación a los responsables de la información pública, sobre todo, y a quienes están con algún tema directamente vinculados a la ciudadanía. De manera que se puedan generar acciones desde una vinculación, obviamente, que permita al servidor público capacitarse, aprender, dejar de satanizar y usarla para el bien a la inteligencia artificial. Ahora, ¿qué riesgos tiene el uso de la inteligencia artificial? Usted acaba de mencionar para el bien, que esto es fundamental. ¿Cuál es el riesgo? Creo que no utilizarla desde una manera responsable y ética. Es más, cuando nosotros pedimos alguna información y bien solicitada a la IA, ellos mismos te dicen ética y responsabilidad. Entonces, por ejemplo, el uso de la información pública, de los datos que hablábamos hace un momentito, puede ser un riesgo porque puede vulnerar al ciudadano. La privacidad. La privacidad. Entonces, hay que cuidar mucho y ahí yo creería que hay que trabajar con información como estos bots, ¿no?, que tú pones y automáticamente te responden, para no correr el riesgo de vulnerar al ciudadano, pero también vulnerar la información que es privada. No toda información se puede subir a la IA, porque recordemos que la IA se alimenta de lo que yo le voy diciendo. Así es. Entonces, hay que saber qué tipo de información, y ahí es importante formarse, capacitarse, asesorarse, qué tipo de información es la que yo le alimento a la IA para que me resuelva problemas que como persona no la puedo hacer inmediatamente, como la automatización de procesos, el poder ir sacando las cosas positivas que el municipio va trabajando, el poder ir como haciendo campaña de sensibilización. Entonces, sobre ciertos temas, ¿no? Ciertos temas. Claro, por ejemplo, recolección de basura, cuándo se saca, cuándo no se debe sacar, cómo clasificarla, en fin, hay muchos desprendimientos que podríamos tener en relación al uso de la inteligencia artificial y el gobierno abierto. Sí, hay un tema que es interesante dentro de esto y tiene que ver precisamente con la agenda del alcalde, que sería interesante que la ciudadanía sepa dónde va a estar el alcalde hoy, para que pueda manifestar sus problemas en ese sector. A algunos a lo mejor no les interesa que sepan dónde están, ¿no? Sí. Qué problema. Pero bueno, quiero hacerle una última pregunta. ¿Cómo usted maneja el tema de inteligencia artificial en sus clases para evitar que los jóvenes defrauden la fe del maestro en el sentido de que se posibilita mucho más fácilmente la copia? A ver, yo no le prohíbo, porque prohibirle va en contra de lo que estoy justamente comentando ahora mismo. Pero sí les digo que lo utilicen con responsabilidad. Y primero tienen que decir que están usando, ¿no? Uno, que digan. Dos, que lean al menos, pues. Sí. O sea, que no me vengan con el texto tal. Segundo, que traten de buscar otros autores que verifiquen lo que están diciendo. Que no porque hemos conversado con algunos expertos temas de alucinaciones y falsías que se deslizan a través de la inteligencia artificial. Claro, además es muy fácil darse cuenta que el estudiante está usando IA. Solo con leerlo uno ya dice ya, IA. Entonces, cuando él no ha usado, por ejemplo... Pero cuando usted tiene experiencia, que cuando no tiene experiencia no tiene ni idea de que están usando IA. Sí, yo creo que los profesores también tenemos que capacitarnos en el uso de la IA, hasta para poder ayudarles a los estudiantes a ser responsables con el uso de la información y el uso de estas tecnologías. Porque lo que nos viene es crítico, o sea, esto es un problema que no tiene que ver con el tema que estamos hablando, pero que probablemente queda como apertura para otro diálogo con otros especialistas. Lo que nos viene es crítico, es una sociedad no pensante. Así es, triste. Entonces, sí, entonces si estamos hablando en exageradamente 5 años, tendremos los nuevos profesionales que todo le tiene que hacer la inteligencia artificial. Entonces ya no tendremos gente crítica para resolver los problemas sociales. Gravísimo, ¿no? Y eso es un desafío a trabajar. Esa posibilidad de los zombies, como prácticamente en algún cine de ciencia ficción se presentó, pero indudablemente hay que usar inteligencia artificial y usarla de buena manera y sabiendo los riesgos también que se corren. Y hacer que los chicos lean. Bueno, eso es fundamental en todos los espacios. Muchas gracias, Narcisa. Hemos hablado con Narcisa Medranda, que nos ha hablado sobre las posibilidades maravillosas que tiene la inteligencia artificial y el gobierno abierto, pero también los riesgos, y hemos tocado también el tema de la docencia y los alumnos y la responsabilidad que se debe tener en todos los ámbitos. Gracias, Narcisa. Muchas gracias. Y con ustedes, queridos amigos, regresamos luego de una pausa.